Ok, entonces nos vamos a hacer un repaso de los ejercicios. Este es un ejercicio, como les decía, de reemplazo de maquinaria y el ejercicio señala que esta empresa está analizando la conveniencia de seguir con la maquinaria anterior o invertir en una maquinaria nueva. Y señalaba también que esta maquinaria tuvo una inversión de 72,000 pesos hace 6 años. Y la vida útil que estima en esa máquina es de 12 años. Entonces estamos hablando de que si ya lleva 6 años, ya se ha depreciado durante ese tiempo. Y si vamos a calcular la depreciación a través del método de línea recta, que es dividir el valor de la maquinaria entre el número de años, pues vamos a descontarle del número que nos salga de 72 entre 12,000. Ese es ese valor lo vamos a multiplicar por 6, puesto que ya se han llevado a cabo 6 años de depreciación de la maquinaria. También nos señala este ejercicio que su valor actual en libros es el 50% de su valor, es decir, la mitad de los 72,000 pesos. Y ese valor en libros es el que vamos a anotar previo al cálculo de la utilidad antes de impuesto, restándole porque tiene un beneficio fiscal y posteriormente se lo vamos a regresar porque en realidad no es un gasto, no es una salida de caja. Es decir, primero se resta y después se suma. Entonces, aquí nos comenta el ejercicio, la depreciación se hace en línea recta. En línea recta es un método de depreciación, hay varios métodos. Aquí en clase vimos este porque es el más sencillo y además el más usado, que es dividir 72,000, que es el valor de la máquina, entre los 12 años. Ese valor que nos haya salido lo multiplicamos por 6 y ese es el valor de 6 años de depreciación de la máquina. Ahora bien, el mismo ejercicio nos señalaba, dice, avances tecnológicos llevan a la dirección a sopesar, reemplazar ese equipo por uno más moderno, cuya inversión sería de 102,000 pesos. Los costos de producción pasarían de 15,000 actuales a 18,000, es decir, con el nuevo equipo sería más costoso el proceso del costo, el costo de producción, ya que con la máquina anterior era de 15,000 y ahora es de 18,000. Sin embargo, eso se ve compensado con el hecho de que la nueva maquinaria es capaz de producir y por lo tanto estamos en posibilidades de vender más. Dice, la producción y las ventas con la nueva máquina pasarían de 35,000 a 70,000 pesos anuales. Y el equipo nuevo tiene tan solo una vida esperada de 6 años, es decir, más corta, con un valor de salvamento de 0 al final de ese periodo. El valor de salvamento o el valor de recuperación es ese valor que podríamos obtener si al final del periodo de evaluación se decidiera vender esa maquinaria. Pero en este caso es el valor de salvamento o de recuperación es 0. Si se reemplaza la máquina usada, puede venderse en 20,000 pesos en el mercado. Y además la tasa impositiva o la tasa de impuestos es del 45% sobre las utilidades. Entonces el ejercicio nos pedía calcular o completar, más bien completar lo que es la caja, el flujo de caja de efectivo sin proyecto y después de la situación con proyecto y ver si convenía ese reemplazo. Entonces aquí mostramos una situación sin el proyecto, es decir, utilizando la misma maquinaria que hemos estado utilizando y de acuerdo al ejercicio, esta da unas ventas de 35,000 pesos, 35,000 unidades, 35,000 pesos cada año. Los egresos con esta maquinaria es de 15,000, de acuerdo al ejercicio no varían, año con año sigue siendo el mismo monto, entonces aquí lo arrojamos, lo complementamos en esta tabla y la depreciación fue, lo que hicimos fue dividir el valor de la maquinaria entre el número de años, es decir, estos 72,000
entre los 12. Esto nos arroja un valor de 6,000 pesos. La depreciación es el desgaste que va teniendo el equipo y que Hacienda nos permite deducir. Entonces, esta depreciación que aquí estamos calculando nos va a servir con fines fiscales. ¿Por qué? Porque reduce la utilidad antes de impuesto. Y en este sentido, al reducir la utilidad antes de impuestos, el monto de impuestos que se va a pagar va a ser menor. En caso de que la utilidad antes de impuestos sea negativa, es decir, haya una pérdida en lugar de una utilidad, pues entonces el monto de impuesto calculado se va a convertir en una devolución de impuestos y por lo tanto en una entrada de efectivo. En este ejercicio en particular es positivo, bueno, al menos en el año 1. Entonces tenemos, a la hora de que nosotros hacemos el cálculo de 15,000, aquí tendríamos que restarle a los 35,000, los 15,000 y los 16,000. Esto nos da una cifra. Vamos a hacer el cálculo. Serían entonces los 35 menos los 16 menos los 5. Nos daría 14,000 pesos. A ver, déjenme checar. Utilidad antes de impuesto. Serían 35,000. Ese es correcto. Menos los 15,000. Nos quedarían 20 menos los 6,000. Me parece que esta no fue no estoy seguro si este fue el que tenía el detalle del error, ¿verdad? No sé si este lo corregí al final, pero veo que está aquí mal. Este era el detalle que tenía el ejercicio. Eran 14,000, ¿no? Creo que a la hora yo se los envié ya corregido con que estaba mal calculado. Aquí tenía un valor y el valor correcto era este. Creo que sí se los mandé por grupo de WhatsApp, pero no hice la corrección, creo que se los envié así, a los que me enviaron la tarea, creo que no se las corregí. Bueno, aquí hacemos la aclaración, entonces son los 14,000, que es el que resulta de restarle 35,000, 15,000 y 6,000. Entonces serían aquí 14,000. De una vez lo hacemos el ajuste. Serían 14,000 para todos los años, puesto que son los mismos montos. Y ahora calculamos el monto del impuesto, que son 14,000. De ese monto, lo multiplicamos por la tasa impositiva, que son 0.45. Entonces nos daría 6,300. 6,300 sería el monto del impuesto. Y sería igual para todos los años. Yo se los envié corregido, porque sí, ahí creo que estaba mal el cálculo. Entonces nos quedaría esto, 6,300. Y le vamos a quitar lo que es la utilidad neta. Es decir, a la utilidad, antes de impuesto, le restamos el impuesto. En este caso tendríamos los 14,000 menos los 6,300. Esto nos da 7,700. Y como son los mismos montos, bueno, sería el mismo. Los 7,700. Este sería entonces la utilidad antes de impuesto. Y la depreciación, como es un ajuste por gastos no desembolsables, aquí se resta, pues aquí se suma. Entonces, el valor en libros aquí es nulo, no es 0. Y bueno, nos quedaría entonces la utilidad neta, que es este monto, 7,700,
más los 6,000 pesos. Que esto nos daría 13,700. Sería igual para todos los años, puesto que aquí no hay cambios en los montos. Entonces sería el mismo monto. Esta sería entonces la situación del flujo de caja sin el proyecto. Ahora vamos a hacerlo, pero con el flujo de caja con proyecto, es decir, cuando se hace la inversión. Como pueden ver aquí en el flujo sin proyecto, en el año 0 no hay nada, toda vez que ya la inversión se hizo hace 6 años. Sin embargo, cuando se hace la nueva o cuando se invierte en la nueva maquinaria, sí hay que hacer algunos ajustes. En primer lugar, el mismo ejercicio nos señala que si se adquiere la máquina nueva, se puede vender el activo viejo en 20,000. Y este es lo que hacemos aquí, en 20,000 pesos. Es lo que estamos aquí anotando. Además, también el ejercicio nos especifica que la producción y las ventas pasarían de 35,000 a 70,000 pesos anuales. Esto también fue lo que hicimos aquí. Los ingresos con la nueva situación serían de 70,000. Además, podríamos vender el equipo viejo en 20,000 pesos. Estos formarían nuestros ingresos en esta nueva situación. Los egresos serían mayores, ya no serían 15,000, ahora serían de 18,000 pesos. Este es lo que aquí anotamos, los 18,000 pesos para todos los años. Y la depreciación de la maquinaria y del equipo, el equipo nuevo cuesta 102,000. Entonces, si este monto lo dividimos entre los 6 años de vida útil que tiene este nuevo equipo, aquí se especifica, eh, la maquinaria cuesta 102,000 y además tiene una vida útil de 6 años, tan solo de 6 años. Entonces, si dividimos estos 102,000, que es la inversión o lo que cuesta la maquinaria, entre los 6 años, la depreciación de cada año de esta maquinaria es de 17,000 pesos. Esto fue lo que anotamos en este rubro de depreciación. La depreciación se resta primero para disminuir el monto de los impuestos a pagar y después se suma, ya que no representa una salida de caja. Entonces aquí anotamos la depreciación, que son los 17,000 pesos. El valor en libros, primero se resta y después se suma. El valor en libros, como señala el ejercicio, nos dice que tiene un valor en libros de 36,000 pesos. Aquí está el apartado de los 35,000. Aquí está. Su valor actual en libros es del 50% de su valor. Ese es el valor de la máquina vieja, ¿no? La maquinaria vieja. Entonces, el 50% de los 72,000 serían estos que vemos aquí. Del 36,000 pesos. Sería este el valor que anotaríamos. Y que para fines fiscales también nos permite reducir el monto de impuestos que se va a pagar. Entonces ya tenemos aquí acomodados las cifras y podemos calcular la utilidad antes de impuestos. Entonces aquí vamos a tener una pérdida. En el año 0 hay una pérdida. Entonces si nosotros calculamos el monto de impuestos, que es de 45,000, a estos 16,000 pesos, lo vamos a multiplicar por el punto 45, que es el monto de impuestos, y aquí tendríamos una devolución de impuestos de 7,200 pesos. Ese sería el monto de la devolución del impuesto, toda vez que en lugar de tener utilidad hay una pérdida. Entonces podríamos reclamar una devolución de impuestos al fisco en el año 0.
que es en el año en que se hace la inversión. Para los siguientes años, bueno, aquí el cálculo se hace del siguiente modo. Sería 70,000 pesos menos los 18,000 menos los 17,000. Y esto nos va a dar un importe de 35,000 para el año 1 y para los años que siguen. Entonces aquí, como hay una utilidad, aquí sí hay que pagar un impuesto. 35,000 multiplicado por los 0.45 nos va a dar 15,750. Y este sí es una salida de efectivo y por eso lo cargamos como negativo. A diferencia del primero, que aquí tenemos una pérdida en lugar de una utilidad y podemos obtener una devolución de impuestos por parte del fisco. Entonces, aquí quedaría calculado el monto de los impuestos positivo, una devolución para el año 0 y para los siguientes sería, como ya la utilidad es positiva, ahí tendríamos que hacer el pago de impuestos. La utilidad neta, bueno, se obtiene de a la utilidad antes de impuestos, le quitas los impuestos y la utilidad neta para el año 0 tan solo es de 8,800. Es decir, con esta devolución de impuestos, la pérdida en el año 0 se hizo más pequeña. Ya no es 16,000, ahora es de 8,800. Por su parte, para los años subsiguientes, la utilidad antes de impuestos, que son 35,000, le quitas 15,750 y esto nos arroja un valor positivo de 19,250 para los años que siguen. En la depreciación de la maquinaria, bueno, son los siguientes 6 años, del año 1 al año 6. En el año 0 se compra la máquina, que esta es la inversión. Se compra la máquina, sin embargo, se deprecia pasando un año. Es decir, en el año 0 apenas adquirió, no se ha depreciado, apenas se va a depreciar. Por eso es que lo colocamos aquí y no aquí. Entonces, a la hora de que hacemos el cálculo de esta depreciación, que es el valor de la maquinaria entre los 6 años de vida útil, nos arroja 17,000. Observen que aquí se restó para reducir el monto del impuesto y aquí se vuelve a sumar, puesto que no representa una salida de efectivo. Esta es como una especie de ahorro que tendría la empresa al final y que nos permite el fisco para poder estar en condiciones de comprar la nueva maquinaria. Entonces, a la utilidad neta, yo le voy a sumar estos 17,000 y me va a dar 36,250. Y para el año 0, la utilidad neta, aquí es una pérdida de 8,800. Regreso el valor en libros, que no representa una salida, que son 36,000. Entonces, 8,800 y le voy a sumar 36,000. El monto de la inversión, que es 102,000. Entonces, me quedaría esta utilidad neta, que es negativa, más 36,000 menos 102,000, me quedaría una utilidad, una pérdida para ese año de 74,800. Esta sería, por lo tanto, la inversión que se tendría que hacer durante el año 0. Esta sería, por lo tanto, la inversión inicial en el año 0. Y en el año 1, bueno, tenemos la utilidad neta más los 17,000 serían 36,250. Y como no hay otros cambios, entonces sería la misma para todos los años. Finalmente, aquí, finalmente, esta hay que corregir esta parte de la situación sin reemplazo, que es el monto que es de 13,700. Lo que hacemos es comparar las variaciones que hay con la situación con proyecto de la situación sin proyecto para ver si conviene o no conviene hacer ese reemplazo de maquinaria.
Y bueno, lo que vamos a hacer es aquí la diferencia de la situación con reemplazo y de la situación sin reemplazo. En este caso tendríamos los 36.250 menos los 13.700. Esto nos da 22.550 valores positivos. Y lo mismo tendríamos para el resto de los años. Por lo tanto, sí conviene hacer este reemplazo como aquí acabamos de demostrar a la hora de ir comparando los diferentes flujos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto. Entonces concluimos que como el importe es positivo, sí conviene hacer el reemplazo. 22.550. Entonces así es como lo concluimos, ¿sí? El único detalle era que a la hora de que yo se los pasé, este dato estaba mal, pero se los corregí y se los pasé en el grupo de WhatsApp. Entonces así es como se resolvía este ejercicio, que es un análisis de reemplazo de maquinaria, reemplazo de equipo. No sé si hay aquí alguna duda respecto a ese primer ejercicio. Pues si no la hay, pasemos al segundo, en donde se hacen análisis de periodos de recuperación, es decir, en cuántos años se va a recuperar lo invertido. Y el ejercicio 2 señala, dice, un inversor aporta en una sociedad de muebles $50,000 hoy y espera que le produzca 100 anuales durante 10 años y 7,000 al final de los 10 años. Nos piden calcular el periodo de recuperación de la inversión. ¿En qué tiempo se dará la recuperación de la inversión inicial? Este sería el inciso A. Después nos piden descontar los flujos que vamos a recibir a futuro para traerlos al presente a una tasa del 10% y con estos valores calcular nuevamente el periodo de recuperación. Note que en el año 10 habrá que agregar, además de los 100 que se reciben en el año 10, los 7,000 al final del año 10. Vamos a hacer primero el inciso A, que es más sencillo, y la fórmula es periodo de recuperación es igual a la inversión entre el flujo neto de efectivo. Aquí no estamos descontando los valores futuros, tan solo estamos colocando los valores que nos arroja el flujo neto de efectivo. La inversión es de 50,000 y el flujo neto de efectivo, cada año se reciben 100 por 10 años, que es lo que vamos a multiplicar los 100 que recibimos cada año por los 10 años, y le vamos a sumar 7,000 que se reciben en el año 10, es decir, 100 por 10 más 7,000. Esto nos da una suma de 8,000, de tal suerte que si dividimos 50,000 entre los 8,000, esto nos da 6.25 años. Este sería el periodo en el cual nosotros recuperaríamos la inversión que hacemos en este proyecto, en 6.25 años. Ahora, en el inciso B, nos piden descontar los flujos y ver en qué año se recupera esa inversión. Entonces, lo que vamos a hacer es traer al presente esos valores futuros. Estos 100 pesos hoy costarán menos. Digamos, estos 100 pesos en el futuro costarán menos hoy. Lo que hacemos entonces es construir una tabla para descontar los flujos. Aquí recibimos en el año 1 100 pesos, igual hasta el año 10, con la diferencia de que en el año 10, además de recibir los 100 pesos, se van a recibir 7,000. Entonces, en realidad es 7,100 en el año 10. Y la tasa a la cual voy a descontar estos flujos futuros para traer estos valores hoy es del 10%. La tasa, por lo tanto, de acuerdo a la fórmula que ya hemos venido manejando, sería 1 más i a la n. 1 más i sería 1.10 y aquí igual 1.10 elevado a la 1 queda exactamente igual.
Después 1.10 elevado a la 2 nos da 1.21. Y así sucesivamente, hasta llegar al último año. 1.10 elevado a la potencia 10 nos va a dar 2.5, 2.6 aproximadamente, en números redondos, 2.6. Entonces tenemos los valores bueno, tenemos el factor de descuento. Lo que vamos a hacer es descontar estos flujos futuros para traerlos hoy. Por ejemplo, vemos que en el año 1, estos 100 pesos que recibiremos en el año 1 representan hoy en día 90.91 pesos. Los 100 pesos que recibiremos en el año 2 representarían hoy 82 pesos con 64 centavos. Y así sucesivamente, de tal suerte que estos 7,100 que vamos a recibir dentro de 10 años equivaldrían a que me pagaran hoy 2,737.36. Esto se debe al hecho de que el valor, conforme va pasando el tiempo, el valor del dinero pues no va a ser el mismo hoy que dentro de unos 10 años. En realidad es menor por el tema de la inflación y los ajustes en los precios. Entonces eso es lo que estamos haciendo el cálculo de traer al presente estos valores futuros, y lo que tratamos de estimar es el valor actual. Entonces aquí lo que tenemos es el periodo de recuperación, que son los 50,000 pesos, y esto lo vamos a dividir entre los 3,313 pesos, y esto nos arroja un importe de 15 años, es decir, que en 15 años estaríamos haciendo el periodo, estaríamos recuperando el dinero en 15 años, utilizando el valor presente neto o el valor actual del dinero, que es el que resultó de dividir la inversión, 50,000, entre este importe. Entonces nos arrojaría 15 años para poder recuperar esa inversión que se hizo hoy. Entonces esa es la diferencia con el valor actual neto y con el periodo de recuperación, pero sin aplicarle el método del descuento, que serían tan solo 6.25 años. Esta es una de las críticas que se hacía a este indicador, puesto que este indicador no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, cuando le descuentan los flujos, ya tienes en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Esto fue lo que hicimos aquí. Y al tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, vemos que el periodo que tiene que pasar para recuperar la inversión es mayor. Bueno, finalmente tenemos dos ejercicios más, que es, dice, imaginen una inversión en la que se lanzará un producto adicional a los que una empresa enlatadora de productos del mar genera actualmente. Se determina la inversión necesaria para la fabricación de un producto, en este caso pulpo enlatado. Las cifras de este proyecto son las siguientes. Hay una inversión inicial que se tiene que hacer de 200,000 pesos. El horizonte de tiempo para evaluar este proyecto es de 5 años. La tasa de oportunidad o coste de capital es del 15%, y este es el dato, esta es la tasa que vamos a utilizar para descontar los flujos futuros y traerlos al presente. Y este proyecto tiene un valor de recuperación o un valor de salvamento de 10,000 pesos. En este caso, es necesario recordar que el valor de salvamento representa aquella parte del costo del activo que se recupera o que se espera recuperar al final de la vida útil de un proyecto. Nos dan más datos. La inversión inicial neta contempla la compra de máquina, equipo, edificios, capital de trabajo necesario para el proceso de producción. En este caso, enlatado de pulpo. Los flujos de efectivo de este proyecto son los que se presentan a continuación. Los flujos de efectivo aquí son diferentes, van variando año con año. Para el primer año son tan solo de 55,000, para el segundo son 60,000
Y así sucesivamente hasta llegar al quinto año, en donde el flujo esperado de ese año es de 70,000 unidades monetarias. Y con estos datos nos piden que calculemos el valor actual neto para ver si conviene o no conviene el proyecto. Cuando utilizamos entonces el valor actual neto, lo que hacemos es traer estos flujos futuros al presente, sumar todos esos flujos y restárselos a la inversión inicial, de tal suerte que si el VAN es positivo, estaríamos en condiciones de decir si conviene aplicar el proyecto, toda vez que recuperamos la inversión inicial y además obtenemos un excedente, medido como el importe positivo del VAN. Recordemos que para calcular el valor actual neto, tendríamos que ir haciendo la fórmula de cada flujo de efectivo, lo vamos a descontar en el tiempo. Para el año 1 sería 1 más I a la 1, para el año 2, 1 más I a la 2, y así sucesivamente hasta llegar al quinto año. Todo ese importe descontado al presente lo vamos a sumar. Y además también tenemos que descontar lo que se recibiría por el valor de salvamento, que en este ejercicio el valor de salvamento es de 0, ¿no? En este ejercicio no hay, no, perdón, es el de 10,000. Este es el valor de salvamento que también tenemos que descontar y que es el valor que se obtendría en el último año. En el último año sería el quinto año, es decir, este flujo tendríamos que descontarlo 1 más I a la 5, puesto que es en el último año de este proyecto en donde se recuperaría parte de lo invertido, 10,000 pesos. Entonces aquí tendríamos que colocar el valor de salvamento 1 más I a la 5, porque es en el periodo 5, en el último año, en donde se recuperaría algo de lo invertido. Ok, entonces este es lo que tendríamos que ir haciendo si lo hiciéramos manualmente. A cada importe del flujo de efectivo tendríamos que descontarle el factor de descuento, tal y como se ve aquí. Aquí la tasa que se está manejando en el ejercicio es del 15%, por eso sería 1 más I, es decir, 1.15 elevado al año correspondiente. Estos 55,000 elevado al año 1, estos 60,000, el factor de descuento elevado a la 2 y así sucesivamente, y el valor de salvamento, que son los 10,000, igual lo tendríamos que descontar para ver cuánto representaría hoy ese valor de salvamento, y se descuenta al año 5, siempre se descuenta en el último año, porque la definición del valor de salvamento es el valor que podríamos recuperar si quisiéramos vender al final el proyecto. Entonces tendríamos que elevar a la potencia 5. Si el valor del ejercicio, si en lugar de 5 años fuera del proyecto de 10 años, entonces tendría que ser a la potencia 10. Bueno, vamos a hacer ahorita un corte para regresar y explicar este último ejercicio.